Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Antiguo convento de las monjas de Santa Catarina de Siena. Presenta Marco Antonio Andrade García. Profesor, doctor en Arquitectura, José Manuel Martínez Aguilar. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el traslado de las monjas del antiguo convento de las Rosas a la calle Real, hoy Avenida Madero, donde se encuentra ubicado el centro INA Michoacán hasta el momento. Corría la tarde del 3 de mayo de 1738, cuando las monjas dominicas de Santa Catalina de Siena abandonaron el pobre y ruinoso convento para trasladarse al nuevo edificio que habían construido para ellas en la calle Real, aquel rincón de la ciudad que les había asignado el obispo dominico Fray Alonso Guerra en 1590. Desde hacía mucho tiempo que le resultaba insuficiente. Seguramente el fraile obispo no pensó cuando invitó a las poblanas a establecer convento en la naciente Valladolid, que no vería consumada su obra, pues murió unos meses antes de que el convento se inaugurara en 1595. Las reverendas madres fundadoras vinieron de Puebla, siendo obispo de ella el señor don Diego Romano. Vinieron consigo las siguientes madres: la reverenda madre Catalina de Siena, que en ese tiempo era priora, pero ella se devolvió a la ciudad de Puebla; la reverenda madre Isabel de los Ángeles, ella tenía el papel de su priora; la reverenda madre María de Jesús de la Cruz, maestra de novicias; la reverenda madre Magdalena de San Juan, tornera; la reverenda madre Amadora de Jesús, la madre Catalina de la Magdalena y la madre Jerónima de San Miguel, sobrinas del venerable fundador, el obispo Guerra, y las primeras que profesaron en Valladolid. El convento marcó por siglos el rostro de la historia de la ciudad. Durante los 143 años en que el de las Catarinas fue el único convento femenino de la ciudad, vio pasar por sus claustros 155 religiosas de coro, además de 26 hermanas conversas y de velo blanco y 2 donadas, certificado de legitimidad y pureza de sangre, además de los 3,000 pesos de dote, eran las condiciones del ingreso del convento dominico. Una buena administración de estos recursos la encontró en una sólida situación de economía en el momento del traslado. El mayordomo Francisco de la Vega, que años más tarde sería alcalde mayor de Valladolid, presentó cuentas el 11 de septiembre de 1739 por el periodo comprendido entre esta última fecha y el 23 de agosto de 1736. Por estas cuentas nos enteramos que el mayordomo de la Vega al mismo tiempo estaba a cargo de la fábrica del material del convento desde el 12 de diciembre de 1734, aunque las obras habían comenzado en 1722. Fue durante la gestión del señor Juan José de Escalona y Catalayud quien ocupó la mitra de Valladolid entre 1729 y 1738, cuando la construcción consiguió avanzar. Según las cuentas que se presentaron, o que presentó el mayordomo, se sabe que en ese treintenio de 1736 a 1739 se había gastado un aproximado de 9,616 pesos que descontaban de los ingresos del convento, pero las autoridades del obispado informaban a la villa de Guanajuato que la obra nueva se estaba haciendo supuestamente de limosna, y que debido a la grave y urgente necesidad que hay de que se acabe y concluya el convento que se está haciendo en esta ciudad para que se trasladaran las religiosas de Santa Catalina de Siena. Por un lado, por el apoyo que había dado a la construcción el obispo Escalona y Catalayud, quien murió apenas un año antes del traslado, pero otra parte porque algunos miembros provenientes del cabildo de catedral tenían hermanas y parientes en el convento. Tal es el caso de las familia de Diego de Peredo o Marcos Muñoz de Sanabria. Tanto por este motivo como porque es costumbre, o como ya se había mencionado, el único convento femenino de Valladolid, es que los ojos de las autoridades eclesiásticas seguían con atención la vida del convento. Pocos meses antes del traslado, el 30 de octubre de 1737, el deán y cabildo, sede vacante, dirigió una carta a la priora del convento, Teresa de Santa Inés, ordenándole una estricta observancia de la clausura. Estos hombres, tanto por ser integrantes de la familia, considerada esta como entidad custodia de la mujer, así como por su carácter de miembros de la iglesia institucional definidora de modelos de ética moral y conducta social, estaban ejerciendo la protección del honor que se traducía en el respeto de la virginidad, con el aislamiento
se salvaba del honor y se libraba de la tensión y el peligro a un sexo que necesitaba especial supervisión y control. Asumir la fragilidad moral de la mujer es lo que justificó tanto su supervisión como el aislamiento social. Desde esta perspectiva, la situación de las monjas parecía perfecta, pues se mantenían vírgenes y el estado de virginidad, según el canon 10 de la sesión 14 del Concilio de Trento, era más perfecto que el matrimonio, pero en realidad estaban casadas y con el mejor esposo que ninguna familia pudiera encontrar para sus hijas, hermanas o parientes. Claro, se está hablando del mismo Jesucristo. Frente a este esposo podían desatarse la sensualidad porque no había posibilidad de fornicación. Una honda sexualidad corría bajo la superficie relacionada con formales dictadas por la Iglesia y la sociedad, corriente que está latente en el discurso monjil. ¿Qué hizo la Madre Teresa de Santa Inés, priora del convento de Valladolid? Ella decía que el Estado protegía legalmente a la mujer y a la familia, mientras la Iglesia se ocupaba por un lado de los aspectos morales del matrimonio y del comportamiento femenino con relación a la familia como institución pilar de la sociedad y por otro, de su fundación como religiosa. Un 1 de noviembre de 1738, en la sacristía de la iglesia de las monjas se colocó una gran pintura que mide 10 metros de largo por 4 metros de alto, que el vicario general del obispo Dr. Miguel Romero López de Arbizú había mandado hacer para conmemorar el traslado del convento. El cabildo quiso guardar una memoria de su participación en este acontecimiento de la vida religiosa y urbana de Valladolid. ¿Pero en qué consistió este? Un 2 de mayo de 1738 se reunió el cabildo de la Catedral de Valladolid. Uno de los asuntos importantes de ese día, dijo el secretario, que era liberar los 182 pesos y 7 reales contra bienes de mesa capitular, que por gastos hechos para la función que habían preparado en la ceremonia de traslación de las monjas catarinas a su nuevo convento. El hecho no era nuevo. La catedral era el centro aglutinante de la vida, de las costumbres de la sociedad novohispana, así como su espacio interno, el privilegiado para las celebraciones religiosas o profanas, cuando no se abrían y prolongaban en las calles de la ciudad. En el caso que nos ocupa, la catedral participó a través de su cabildo, el cual, al estar en sede vacante, se continúa en la suprema autoridad. Tal como puede leerse en la inscripción de la cartela ubicada en el ángulo inferior izquierdo de la enorme tela, que por ahora se considera anónima, pues no hay un autor a quien se le pueda atribuir esta pintura, ni tampoco hay alguien que coincida durante esa fecha, fue hecha a expensas de Miguel Romero López de Arbizú, quien mandó que se pintara la tela, quien compite en importancia con el deán Mateo de Híjar y Espinosa, que es quien porta la custodia y va ataviado con una capa pluvial y acompañado por 2 medios racioneros que son los que llevan dalmática. Los demás miembros del cabildo llevan retoque y manipulo, así como un cirio en la mano derecha y un bonete en la izquierda. Las procesiones tenían una estructura que generalmente encabezaba el obispo y su cabildo, y en muchas ocasiones eran acompañados por el ayuntamiento y seguido por las órdenes religiosas, luego las hermandades o cofradías con su titular y al final los barrios y los pueblos. Los recorridos también estaban establecidos. En este caso, la procesión se realizó desde el antiguo convento donde actualmente se encuentra la iglesia de las Rosas, hasta el nuevo convento en la calle Real, hoy avenida Madero. El recorrido es bastante más extenso que el representado, pues entre ambos sitios unas 8 largas cuadras se encuentran. Sin embargo, se eliminaron escollos visuales para que pudiera comprometerse más la pintura y hacerlo más sintético. Algo muy importante de esta pintura también es en cómo estaban divididos de alguna manera todas las órdenes religiosas, porque en algunos lados se agrupaban los indios, las monjas, los que participaban en el ayuntamiento o los miembros del mismo ayuntamiento. En ese momento del traslado era muy importante cuando se hizo, porque en la pintura se puede observar también las personas desde arriba de los edificios cómo estaban observando este traslado. En este traslado de las monjas había 56, que para la época eran suficientes, ya que Valladolid en ese entonces tenía aproximadamente 4.000 habitantes, entonces sí eran bastantes monjas.
En esta pintura también podemos observar el poder que se tenía, porque dentro de ella se podía considerar o se podían separar las diferentes clases sociales, quién podía participar, quién no, quién iba primero o quién no. Es una pintura realmente importante y ojalá la puedan visitar. Se encuentra en el Museo Regional Michoacano. Es completamente una obra de gran tamaño y muy importante, que hace mención pues al traslado que tuvieron estas Catalinas a su nuevo convento. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.